Espacio patrocinado por Leobet. Deja en sus manos el cuidado de tu caballo. Funciona. Alucino con la falta de criterio y gestión que hay en todo lo relacionado con la doma vaquera. Resulta que nos enteramos de que el Campeonato de España se aplaza hasta junio de 2021, justificando la decisión en que las condiciones sanitarias no lo permiten. Y digo yo, ¿por qué la doma vaquera es la única modalidad deportiva hípica que no va a tener un Campeonato de España cuando el resto sí lo han tenido? Segunda cuestión, ¿por qué sí se puede dar la Copa del Rey con público incluido y el Campeonato de España no? ¿Se han parado a pensar cómo tienen que sentirse los jinetes profesionales viendo que ellos son los únicos que no van a tener la oportunidad de correr un campeonato de España cuando el resto sí que han podido? Lo dije el otro día y lo vuelvo a decir, este campeonato nació muerto. Este comentario que les acabo de leer es la respuesta de un aficionado y un actor de la doma vaquera al aplazamiento que hasta junio de 2021 ha sufrido el Campeonato de España de doma vaquera este año y que ha solicitado ante la Real Federación Hípica de España el comité organizador, que es la Federación Hípica de Extremadura. Aplazamiento sobre el que aportó todos los detalles en estos micrófonos la semana pasada su director técnico, Juanma de la Iglesia. El comentario publicado en Facebook lo firma Joaquín Zurita Rizos, que, como todo el mundo de la vaquera sabe, ha sido el presidente de la Asociación Andaluza de Doma de Campo, que es la responsable de la organización de los 4 mejores campeonatos absolutos de doma vaquera que jamás se han montado en España, que es el responsable también de otros 2 campeonatos de menores, de un Congreso Nacional de la Disciplina, de 6 concursos territoriales, de un Nacional B y además de la edición del primer libro homenaje a los campeones de España de la disciplina, cuyos fondos, por cierto, fueron a parar contra la leucemia. Hablamos, por tanto, de que este comentario parte de una de las personas más autorizadas en este país para expresar opiniones sobre la doma vaquera, aunque no dome caballos ni compita, porque evidentemente para amar y trabajar a favor de la disciplina no es necesario hacer paradas a raya en una pista, puesto que hay muchas maneras más de remar a favor de la vaquera, impulsarla y resucitarla, catapultándola a lo más alto, igualándola con las demás disciplinas, que es lo que hizo la Asociación Andaluza de Doma de Campo, ayudando sobre todo a que dejara de ser la hermana pobre del mundo del caballo, relegada siempre a las cavernas, le pese a quien le pese. Dicho todo esto, y porque la radio es voz, opinión y libertad, al menos la nuestra, hoy hemos invitado a Joaquín Zurita para que nos explique el motivo de este comentario, partiendo, como es lógico, de todo su bagaje a favor de la doma vaquera. Joaquín, buenas tardes, bienvenido a Rienda Suelta. Hola, buenas tardes, Inma. ¿Qué tal? Encantada de tenerte. Bueno, Joaquín, más claro, más contundente, más directo de lo que tú has sido en tu escrito en Facebook no se puede ser. No se puede ir más a pecho descubierto. Te quejas de que solo a 3 semanas vista de la celebración del Campeonato de España 2020, la organización, la Federación Hípica de Extremadura, haya comunicado que se aplaza a 2021, convirtiendo a la vaquera en la única disciplina de todo el arco ecuestre que este 2020 no va a tener Campeonato de España. Y todo ello apelando a la pandemia del COVID, Joaquín. Pues así ha sido, ¿no? Yo todavía, y cuando lo hablo con aficionados, que venimos hablando durante esta última semana sobre este tema, sí, pues no sale del asombro, ¿no? Es surrealista todo lo que ha pasado y qué está pasando con la doma vaquera. Es decir, este fin de semana en concreto se celebra la Copa del Rey, sí, que como tú bien sabes, con mogollón de caballos participantes y con público. Eso es. ¿Y por qué no se celebra el Campeonato de España? Que no lo entiendo. Efectivamente. O sea, es que es incomprensible. Es incomprensible que se celebren todos los campeonatos de España de las diferentes modalidades hípicas y la doma vaquera, pues una vez más, se queda relegada a ese papel secundario dentro del panorama hípico español, pues con eso, como la hermana pobre, que no tiene campeonato de España. Ni el campeonato de España, ni campeonato de España de equitación de trabajo, ni campeonato del mundo, en fin. Un auténtico desastre, porque ¿qué imagen se queda a la doma vaquera? Claro. ¿Qué imagen estamos dando ante el resto de competiciones y ante el resto de disciplinas hípicas de este país? Chapuza nacional. La peor de todas, exactamente, la peor de las imágenes. Bueno, porque el COVID, Joaquín, es cierto que está ahí, hay que tomar precauciones, pero quizás se podría haber desarrollado el campeonato a puerta cerrada, sin público, sin riesgos y evidentemente sin ingresos por entradas, por ejemplo. Perfectamente se podía haber hecho así, pero es que aún así, este fin de semana, vuelvo a repetir, está la Copa del Rey que ha tenido público. El Campeonato de Andalucía se celebró con público y se desarrolló con total normalidad. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Que se puede celebrar un Campeonato de Andalucía, una Copa del Rey y no se puede hacer un Campeonato de España? No, lo que pasa es que ese Campeonato de España nunca ha existido en realidad. Porque un campeonato no se genera ni se gestiona 2 semanas antes ni una semana antes, se gestiona mucho más atrás. Y ya lo dijimos
cuando se otorgaron los campeonatos. Ojo con otorgar campeonatos de esto porque toca, no. Hay que otorgar siempre a la mejor gestión posible y al mejor bagaje de gestión posible, porque lo que está en juego es la disciplina de la doma vaquera y la imagen, por supuesto, de aficionados y demás. Porque además cuando se toman decisiones de ese tipo, como la que se ha tomado, que yo todavía entiendo que alguien tendrá que dar explicaciones a nivel federativo, sí. ¿Alguien se ha puesto a pensar en los jinetes participantes? O sea, ¿por qué un jinete se tiene que quedar sin poder disputar un campeonato de España de doma vaquera cuando, por ejemplo, los niños de RAI han tenido su campeonato o ahora se va a celebrar el campeonato de España de clásica? O sea, nos ponemos en el lugar de ellos. O sea, con lo que cuesta domar un caballo, con lo que cuesta competir, lo que cuesta mantener un caballo y de repente te encuentras que no tienes posibilidad de ser campeón de España, ni siquiera ni presentarte. ¿Es justo eso? ¿O es justo, por ejemplo, que los aficionados no tengan esa posibilidad de ir a un campeonato de España? Más este año en el que se celebraría el 50 aniversario de la competición. O sea, ¿qué tipo de celebración hacemos? El no campeonato y luego con el surrealismo de no, se aplaza y se hace en 2021. O sea, en 2021 tenemos 2 campeonatos, el 21 y el 20. Sí. ¿Eso cómo es? Con una diferencia de 3 meses. Bueno, aquí en estos micrófonos... Joaquín, Juanma de la Iglesia, el responsable técnico de la Federación, el responsable de organizar el campeonato, ya dijo que se iba a aplazar, decía, precisamente para garantizar que hubiera público, que es uno de los alicientes de la doma vaquera, y también decía por la seguridad de los jinetes. Ese es el argumento que él esgrimía para defender este aplazamiento, Joaquín. Pero bueno, entonces, por la misma resulta que los que organizan el Campeonato de España de Clásica son unos irresponsables, o los que organizan la Copa del Rey este fin de semana son irresponsables, o ¿cómo es? Es que yo de verdad, es que alucino con todo esto. O sea, la nota de prensa en la que se dice que se aplaza el campeonato, bueno, vamos a ver, si el campeonato se otorga por la Asamblea de la Federación Española, digo yo que el órgano, en concreto, tendrá que tomar una decisión al contrario. Es decir, si yo te doy a ti la organización del campeonato y tú no lo organizas, algo tendré yo que decir, ¿no? Claro. Bueno, tenemos la excusa del COVID. No entiendo. Pero vale, la excusa del COVID no es excusa porque esa pandemia es mundial. Y vuelvo a repetir que si no se hubiese dado ningún campeonato en este país, pues obviamente la excusa no es que excusa, es que... ¿Tú crees que si no hubiera habido COVID tampoco se habría llevado adelante? En condiciones muy precarias, porque le hemos ido viendo cómo se ha ido generando el campeonato durante este tiempo, ¿no? O sea, la falta de comunicación, muchas cosas. Cuando llevas mucho tiempo en organización de eventos de este tipo, tú detectas rápidamente cuando un evento va fluyendo y cuando no. En este caso, pues no fluye. Y al final nos hemos encontrado con esto, pues no hay campeonato de España. O sea, no hay campeonato de España y vuelvo a insistir lo mismo. Nos vemos con esa nota de prensa tan surrealista de que no hay campeonato, pero se hace en 2021. O sea, en 2021 tienes 2 campeonatos, en 2020, pero por favor, un poco de sentido común. Tiene que haber alguien que ponga criterio en esto y que se den cuenta que la doma vaquera necesita gobernanza, gestión. No se puede ir a salto de mata. No, necesita gestionarse, pero necesita gestionarse desde un sentido común. Sí. ¿Qué es lo que falta aquí? Si hacemos un poquito de memoria, Joaquín, por si a alguien se le ha olvidado, Badajoz, es decir, la Federación Hípica de Extremadura, consiguió el Campeonato de España de este 2020 gracias al apoyo de la Federación Andaluza de Hípica, que en lugar de respaldar la candidatura que presentaba la Asociación Andaluza de Doma de Campo, la vuestra y cordobesa, como era su obligación, puesto que el deber de la hípica andaluza es defender el mundo ecuestre en Andalucía, en vez de esto lo que hizo fue respaldar una candidatura extremeña. Y además se cometió una doble injusticia, y es que se le concedió también el Campeonato del Mundo de Doma Vaquera, que había sido una propuesta y una idea de doma de campo que habéis presentado vosotros a la Real Federación Hípica de España. Esto en su día se definió como el voto de la vergüenza. Hubo quien en su momento vaticinó aquello de que lo que mal empieza mal acaba, porque no era otra cosa que el resultado de una vendetta del responsable federativo andaluz hacia Córdoba, y el tiempo pues os ha dado la razón, Joaquín. Pues sí, porque siempre nosotros hemos defendido de que hay que aprobar el proyecto. En este caso, el proyecto nuestro era un proyecto solvente, puesto que veníamos de haber hecho 4 campeonatos de España impolutos, ¿no? Sí. Cuando hablábamos del campeonato del mundo, hablábamos de que había que hacer un seminario previo en el que se asentaran un poco las bases de que iba a consistir ese campeonato del mundo. No se ha hecho. No se ha hecho. No ha habido. Y era una condición. Era una condición, ¿no? ¿Y por qué no se hizo? Cuando era una condición.
Y cuando hablábamos de campeonatos, y lo hemos defendido mucho, los campeonatos de España de cualquier disciplina deportiva requieren una serie de circunstancias que concurren, entre otras, pues la experiencia que tengas, el bagaje deportivo que hayas tenido en ese tipo de competiciones. Es decir, eso no estaba. Entonces, por supuesto que fue la Federación Andaluza quien votó en contra, pero sí, también fue Montemedio. Sí. No son responsables, porque su apuesta ha salido así. Claro, es que es un Entonces, poco uno lo no mismo. no puede ponerse de perfil cuando las cosas vienen mal y de frente cuando vienen los éxitos. No. Si esto ha sido un fracaso, ha sido también un fracaso de quien apoyó en su día a esa candidatura. Y yo me pongo en el lugar de amigos y compañeros y gente a la Caprecio, que es extremeña, y ¿por qué mi federación no ha sido capaz de organizar un campeonato cuando el resto de federaciones sí han podido? Exacto. Hay que ponerse también en el lugar de esas personas. Y el otro día un buen aficionado de Extremadura me lo estaba diciendo, pero pues, ¿esto por qué? O sea, no tiene sentido. Quizá el sentido común hubiese venido este año, que visto lo que había, a lo mejor no tiene que haberse dado competición en todo el año, o haber sido una competición de alguna manera un poco más light, por llamarlo así. Pero esto de que no hay concursos, de repente una Copa del Rey con público, ahora el Campeonato de España no, ¿esto qué es? ¿Qué imagen estamos dando de la doma vaquera al resto del mundo hípico de este país? ¿Que Pues, somos la pandereta de nuevo? Total. De la barra de chapa, el botellín. No, eso no puede ser. Si hemos conseguido unas cotas de excelencia en la doma vaquera, hay que mantenerla, porque el público y el profesional se lo merecen. Claro que sí. Y cuando hablemos de doma vaquera, hablemos de excelencia en la gestión, no de chapuzas como esta suspensión de un no campeonato, con un aplazamiento, con una cosa extrañísima, que es que a mí todavía me cuesta trabajo comprender. O sea, un año 2021 en el que se celebra el campeonato de 2020. Sí. ¿Esto cómo es? Un viaje al pasado. Serio, hombre, por favor. Hombre, vamos a ser serios. ¿No se ha podido dar el campeonato de 2020? Bueno, pues el 2020 no ha habido campeonato, punto. Claro. Pero esto de 2021 dos campeonatos, es un poco surrealista, a mí me lo parece por lo menos. Bueno, Joaquín, tú has hecho este comentario, evidentemente te han llovido y te van a llover las críticas. Para empezar, en el mismo muro de FACE en el que tú lo publicas hay una de un usuario que firma como Julián Robles y que, a pesar de que dice que no quiere hacer debate en la red, plantea algunas cuestiones o intenta lanzar ciertas sombras de duda, apuntando el hecho de que los responsables de la vaquera ahora son los mismos que cuando vosotros organizasteis vuestros 4 campeonatos. Intenta dar la idea de que, y leo literalmente, las protestas actuales se empezaron a dar cuando el lugar privilegiado pasó a otro organizador. Habla de que se dieron balones de oxígeno a quienes hoy se quiere derribar. Imagino que en referencia al que aún hoy, y de momento es el responsable de doma vaquera de la Federación Andaluza, que estaba más que defenestrado tras el desastroso campeonato que se hizo en Almonte 2013, cuando vosotros cogisteis las riendas y pusisteis a la vaquera en un lugar en el que jamás había estado hasta ese momento. Bueno, yo creo que las cosas también hay que verlas con perspectiva, hace 6 años nosotros cogíamos, tal día como hoy, empezábamos con el Campeonato de España, nuestro primer Campeonato de España, y hay que recordar que el Campeonato de España de 2013 en Almonte acabó con una sanción administrativa del Ayuntamiento. Eso es. Sí, fue un desastre la gestión. Nosotros, en ese contexto de un descrédito total para la doma vaquera en lo referente al Campeonato de España, ahí fue cuando decidimos dar un paso adelante. Y luego, en 6 años, hicimos 4 campeonatos de España absolutos, en los que se han marcado hitos de todo tipo, desde la venta de entrada de una plataforma, por supuesto los 4 campeonatos totalmente accesibles, desde el punto de vista de personas con discapacidad, movilidad reducida, en fin, 1000 hitos que no es momento ahora de decir, ¿no? Sí. Pero 4 campeonatos de España absolutos, 2 campeonatos de España de menores, 2 campeonatos de Andalucía de alta escuela, un congreso, en 6 años. Si en 6 años, tal día como hoy, había 24 participantes en el Campeonato de España, y hoy, si se hubiese celebrado el campeonato, estaríamos 70-80, yo creo que algo, Córdoba y Doma de Campo, algo, aunque sea mínimo, ha hecho. Hombre. Entonces, con respecto a si nosotros validamos a mandatarios, no, nosotros lo que hemos hecho ha sido trabajar. Y durante este tiempo, igual que se pierde la confianza en las personas, en los presidentes de gobierno y demás, claro, nosotros nos hemos ido deteriorando la confianza, porque se pierde. De hecho, presentamos un plan director de la doma vaquera, un documento que recogía medidas a corto y medio y largo plazo, en el que hablábamos de planificación, en el que hablábamos de objetivos, en el que hablábamos de un reciclaje continuo de los jueces, de una serie de medidas
que habría que tomar. Y sobre todo de desarrollo sostenible. Sí. ¿Para qué? Para que la burbuja de la doma vaquera no pinchara y se fuera todo al carajo, y permíteme la expresión. De eso hablábamos, y a partir de ahí se va erosionando, efectivamente. Y cuando hablábamos de campeonato de España, decíamos que el campeonato de España no se puede dar a este porque le toca, no. Se tiene que dar a la mejor de las propuestas, claro, sea sí. quien sea, repita o no repita, pero a la mejor. Sí, No claro, sí. por repartir, no por alianza en la asamblea de ahora voto a este porque el año que viene me va a votar a mí el otro. No, señores. Error. ¿Qué ha pasado? Lo que nos encontramos ahora. De aquellos polvos, estos lodos. Ahora nos encontramos un no campeonato. O sea, 4 campeonatos de España se quedan en el cajón. Totalmente. ¿Piensa alguien, por ejemplo, en los jinetes de quitación de trabajo? Con el trabajo que ha costado, valga la redundancia, poner La disciplina en valor, marcha sí. la quitación de trabajo en este país. Gente que está trabajando muchísimo por la disciplina. ¿Y ahora qué pasa? ¿Dejamos el campeonato guardado? Sí. ¿Por qué? ¿Y por qué Portugal tiene sus campeonatos y por qué otros países tienen sus campeonatos de quitación de trabajo y los españoles no? Sí. ¿Alguien se pone en el lugar, tiene la capacidad de empatizar con el deportista de élite, porque son deportistas de élite? No, nadie. Joaquín, yo no me queda... puedo ser jinete... Sí. Perdón. No, sigue. No, te iba a decir que te iba a preguntar una que última... te quiero decir que Sí. yo me pongo en el lugar de un jinete, que este año tengo el caballo buenísimo para correr, pero es que el año que viene a lo mejor no lo tengo. Claro, así es. Y he perdido la oportunidad este año de ser campeón de España. Perdona. Así es. Bueno, Joaquín, no me queda mucho tiempo, pero quiero preguntarte una última cosa. ¿Qué podemos hacer ante lo que tú denominas desbarajuste organizativo? Porque es que parece Yo lo único que le pido como aficionado que soy, porque yo no soy juez, no soy jinete, no pertenezco ya a ningún colectivo y no vivo del caballo, Sí. lo único que pido a la Federación Española es que ponga sentido común y que de una vez se empiece a planificar y a hablar de desarrollo sostenible y de gestionar, de que haya gobernanza y de que haya una competición reglada, que el jinete en enero sepa cuántos concursos va a tener durante todo el año y no estemos al albor de los comités organizadores, porque puede haber campeonato, concurso o no. Se tiene que haber una competición, igual que existe en el resto de deportes en este país, una competición reglada, con diferentes niveles, con una renovación continua de los jueces, con formación continua. Desde luego. Eso es lo que yo le pido como aficionado, Desde no luego. el desbarajuste que estamos viviendo en estos momentos y que, por desgracia, mucho me temo de que va a continuar. Sí, porque parece, Joaquín, que a la vaquera le falta verdad y narices y le sobran chorizos y cobardes. Esa es la triste realidad. Bueno, pues las cosas si se dicen de frente, por derecho y encima con argumentos y pruebas pueden escocer, pero no queda más remedio que aceptarlas. Y es más cuando se trata de las verdades del barquero, que por otra parte conoce mucha gente, todo el mundo, pero que muy pocos se atreven a expresar. Por eso, una vez más, Joaquín Zurita Rizos, te agradezco que hayas agarrado el toro por los cuernos, que hayas dicho lo que piensas y además que lo hayas hecho en estos micrófonos, a los que desde luego jamás se nos podrá definir como cómplices del silencio. Joaquín, que muchas gracias por tu verdad, por tus palabras siempre. Y que te mando un fuerte abrazo. Espacio patrocinado por Leobet. Deja en sus manos el cuidado de tu caballo. Funciona. Rienda suelta en Radio Intereconomía con Inma Ugarrio.